Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Durán. Buenos días, qué gusto poder saludarles. Estamos listos para, en una nueva mañana, estarles llevando la entrevista AM, un espacio muy importante porque aquí es donde se conversan los temas que son de su interés. Despertamos con la verdad, despertamos para que usted tenga una visión clara de lo que está ocurriendo en nuestro país, de esta transformación que estamos viviendo los salvadoreños de una manera acelerada. Y por supuesto, invitados, como siempre, de lujo para analizar los temas al respecto. Bienvenidos a la entrevista AM, soy Marisol Dorat y es un verdadero placer poder trabajar para ustedes. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestra primera parte a Nahum Martínez, es abogado y analista para que conversemos sobre diferentes temas de país. Nahum, ¿cómo está? Un amigo del programa, bienvenido. Muchas gracias, Marisol, muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Noticiero El Salvador, un abrazo, feliz día y desearles desde ya bendiciones en todas las actividades de esta mañana. Veníamos combinados, ¿verdad? Sí, definitivamente, sin querer queriendo, Marisol. Bueno, vamos a hablar primero un tema muy importante, hablar de seguridad, hablar de esta transformación que se está brindando. Ayer hablábamos con el director de centros penales sobre el cierre de 4 penales ya en la administración del presidente Bukele y cómo con el cierre de estos penales pues se pretende dinamizar polos de desarrollo en nuestros 3 lugares. Vamos a ver una nota al respecto. La orden del presidente Nayib Bukele es que donde funcionaban cárceles se construirán infraestructuras culturales y educativas para el beneficio de la juventud de esas localidades. El mandatario tiene claro que poner cárceles en lugares poblados significa un inminente riesgo para la población. Por ello, le apuesta a la educación y la cultura como una de las principales medidas de prevención de la violencia. Luego de la clausura de los centros penales de Sonsonate, Metapán y La Unión, los inmuebles están vacíos. Allí se construirán infraestructuras culturales y educativas para el beneficio de los jóvenes de esas localidades. Además, la estrategia de seguridad incluye la reducción del hacinamiento con la creación de espacios que permitan ampliar la capacidad de otros centros penitenciarios, pero donde siempre prevalezca el orden, control y disciplina. Durante la actual gestión presidencial se han clausurado 4 centros penales en el país, entre ellos el de Chalatenango. Con el cierre de los penales también se desactivó el bloqueo telefónico, mantenido desde la implementación del Plan Control Territorial en junio de 2019 en las cárceles y sus alrededores. Este proceso de inhabilitación del servicio telefónico en los penales permite al gobierno impedir por completo que desde el interior de las cárceles se ordene la ejecución de delitos en el exterior, como sucedía en el pasado. Muchos podemos ver con romanticismo esta decisión en el sentido de pensar se van a crear escuelas, se van a crear espacios culturales y toda esta parte tan importante que ha señalado el presidente de la República, Nayib Bukele. Pero también lleva un importante muy fuerte de fondo que es seguridad. Sí, definitivamente, Marisol. A ver, como tú lo decías, no veamos solamente el lado romántico. Obviamente a todos nos gusta, o yo creo que a toda la población, a nadie le gusta vivir cerca de una cárcel. Pero vámonos a las finalidades pragmáticas de esta decisión. Primero, tienes una planificación territorial que nunca existió. Crear cárceles, colocar cárceles en lugares densamente poblados, en las cabeceras departamentales, en medio de las ciudades. Definitivamente que primero te crea inseguridad para las personas que viven alrededor. Segundo, además de la inseguridad, el tema del bloqueo de las señales de celular, definitivamente es un problema. La gente perdía comunicación, conectividad y ya no digamos con las personas o con los padres de familia que están recibiendo clases en línea con sus hijos. Era un problema definitivamente. Tercero, Marisol, evitas que se cometan delitos alrededor de los centros penales, porque solamente las personas que han tenido la experiencia de vivir alrededor de un centro penal están conscientes que es una manera de atraer a que se cometan delitos, a que se trate de introducir objetos prohibidos a los centros penitenciarios, y esto definitivamente que era un efecto nocivo tanto para el pueblo, para la cabecera departamental, como obviamente para todas las personas que visitan el lugar. También en el sentido, como lo decía,
ayer el director de centros penales que todos estén en menos recintos y se pretende poder hacer llegar al país a 10 recintos. A ver, interesante. Yo ayer escuchaba al director de centros penales y decía, nosotros le apostamos a crear verdaderas ciudades penitenciarias. Ojo, las críticas han venido diciendo, bueno, miren, sacan a la gente de estos centros penitenciarios y los van a ir a hacinar a los que ya están. Yo creo que no es esa la visión de la Dirección de Centros Penales con estas decisiones y obviamente tampoco es la visión del presidente Nayib Bukele. Lo que yo creo que se pretende con esta decisión definitivamente, Marisol, que es apostarle a cumplir con las finalidades que la Constitución le da a la pena. Es decir, la pena debe servir para resocializar, para reeducar y si no tienes condiciones físicas difícilmente vas a alcanzar esos fines de la pena. De hecho, el presidente entre sus palabras decía oportunidades integrales de una reinserción a la sociedad y hemos visto programas como Ya Cambio, Yo Cambio que ya están dando algunas oportunidades. Así es, y para que estos programas funcionen lo primero son condiciones, Marisol. Es decir, necesitas un espacio proporcional, un espacio que sea acorde a la cantidad de población penitenciaria. No puedes cumplir una finalidad, no puedes decir que vas a poder a resocializar, que vas a reeducar, si tenés un penal con una capacidad para 100, 200 personas y que está 3 veces poblado con esa cantidad. Y hablar de que estos penales van a ser demolidos para hacer infraestructuras estudiantiles y culturales, espacios culturales para los salvadoreños además. Es que ahí viene el otro efecto. A ver, cuando tú le quitas ya ese contenido simbólico, lo que antes fue un lugar que podía representar para toda la población, un lugar de temor, de inseguridad, un lugar hasta cierto punto desagradable, ahora se va a convertir definitivamente en otro tipo de recinto, es decir, ahora puede ser una escuela, ahora puede ser una biblioteca, puede ser un museo, lo que tú quieras, entonces cambia la visión, cambia el sentimiento. Insisto, esto también hará crear identidad en cada una de estas cabeceras departamentales que hasta este momento tenían ese sesgo, tenían ese prejuicio, bueno, vivimos en el pueblo que tiene una cárcel en medio. Entonces es de cambiar también esa visión y ese sentimiento de la población que reside en estos lugares. Y es que son penales que datan de hace muchos años. Exacto. Y por eso lo decía Marisol, a ver, planificación territorial nunca ha existido. O sea, difícilmente en este país, en décadas anteriores, se ha planificado cómo se va a ordenar el territorio, cómo se va a ir creando y estableciendo los diferentes recintos, los diferentes lugares. Y con esta decisión yo creo que se está marcando un antes y un después. Era importante tener valentía y sacar los penales de los centros de las ciudades. ¿Qué piensa de los detractores que han dicho que esto va a contribuir al hacinamiento? Ayer observábamos imágenes del penal La Esperanza, Mariona, donde se puede observar claramente la construcción de nuevos módulos. Se habilitó el módulo A, pero se sigue construyendo. Sí, por eso lo decía Marisol, es decir, veamos, la visión nunca fue solamente ir a sacar a la gente, irla a meter a otro lugar para hacinarla. No, la visión ha sido, bueno, redistribuyámoslos, pero vamos en el camino o vamos en la senda de construir más recintos penitenciarios. No solamente se trata de esa visión cortoplacista que hemos tenido anteriormente en otras administraciones, bueno, saquémoslos de aquí, hacinémoslos allá y al final no nos interesa si las condiciones te permiten o no te permiten, insisto, cumplir con la resocialización de la pena. Yo creo que la Dirección de Centros Penales, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad, le está apostando a una nueva visión y eso lo vamos a ir viendo en el camino. Tampoco podemos pedir resultados de la noche a la mañana y es que ese es el problema con los detractores y con la oposición. Se olvidan que durante décadas, durante lustros, ellos apoyaron y fomentaron un sistema carcelario totalmente decadente. Ahora que se toma una decisión diferente, lo primero que se hace es criticar, cuando no hemos sido parte de la solución, sino del problema. Y un sistema judicial decadente, como usted señala, que ha contribuido a ese hacinamiento. Esta administración, lo explicaba ayer Osiris Luna, recibió las cárceles con un 150% de hacinamiento. Usted ha litigado por muchísimos años y conoce un poco del tema. Sí, no, definitivamente. Y Marisol, precisamente ese aspecto lo tocaba en otro programa de opinión el día de ayer por la mañana. A ver, yo decía, y lo sostengo como tú bien lo señalas, desde mi experiencia particular como defensor particular, también como exfiscal, yo te puedo decir que definitivamente el tratamiento que los jueces le dan a la medida cautelar de la detención provisional es un tratamiento totalmente desigual, desmedido, desproporcional.
tú vas y haces una medición, haces un estudio de los delitos en los que se decreta la detención y vas a encontrar que hay un tratamiento muy diferencial, muy desigual entre los delitos de corrupción y los delitos de la delincuencia común, de la delincuencia marginal. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente en algunos delitos de corrupción sí se le apuesta a otros medios o a otras medidas sustitutivas a la detención. Se aplica el brazalete o el dispositivo electrónico de vigilancia, se apuesta por el arresto domiciliar, por fijar fianzas para que la persona sometida al proceso penal no se tenga que ir, sino que quede sujeta al proceso. Ahora, yo creo que esta decisión, esta nueva visión de la Dirección de Centros Penales debería ser acompañada también de alguna manera por los jueces de la jurisdicción penal, en el sentido que debemos apostarle a confiar en las medidas sustitutivas. Ya no se vale el argumento de decir, bueno, es que es un delito grave, es que la ley no me lo permite, es que hay una prohibición expresa. La misma Sala de lo Constitucional desde hace mucho tiempo ya interpretó el artículo 331 del Código Procesal Penal, en el cual le dice a los jueces, mire, la detención no es automática. En cada caso en concreto, valore los elementos, pero el problema está en eso, que muchas veces encontramos jueces que no les gusta hacer esa valoración porque obviamente implica más trabajo, pues. Ese es el punto. Es importante también hablar de la señal telefónica que estaba bloqueada en todos estos sectores y la trascendencia que esto tiene en el Plan Control Territorial. Definitivamente, es decir, a ver, al ya no tener este bloqueo de señal, al permitir que ya la señal telefónica funcione en los lugares aledaños a estos recintos, primero generas un efecto importante para la población. Insisto, la primera que estaba incomunicada, que estaba limitada, era la población que vivía alrededor de estos recintos penitenciarios. Ahora, ellos ya van a tener una conectividad como el resto, ya no habrá esa restricción y eso permitirá que también estas personas puedan desarrollarse, por una parte. Por otra, Marisol, veamos que obviamente ya no vas a afectar a toda una ciudad, no vas a afectar a toda una cabecera departamental solamente por un pequeño recinto de penitenciario. Entonces, yo creo que también es aplaudible la decisión a partir de que lo que estás buscando es un beneficio para la mayoría. Esto es parte del Plan Control Territorial, estas decisiones que ha tomado el Ejecutivo respecto al cierre de estos penales. Se ve un engranaje y decisiones acertadas, decisiones que han sido tomadas con mucha anticipación. ¿Tendrá un impacto esto en una reducción en los delitos? Pues mira, yo espero que sí. A ver, como tú lo decías, vamos por partes. Vemos ahí en las imágenes que hay bastante sinergia. Ahora vemos un acercamiento más estrecho, tanto entre la Dirección de Centros Penales como con el nuevo ministro de Seguridad. Es decir, el licenciado Villatoro también con la visión que él ha tenido, él ha sido fiscal, me parece que la experiencia y el conocimiento que tiene se aprovechará de mejor manera y obviamente esto vendrá a contribuir a que el plan de control territorial funcione debidamente y que obviamente exista una verdadera coordinación entre todas las instituciones del sector de justicia. Importante hablar de cómo estas cárceles, estas ciudades penitenciarias, pretende el director hacerlas llegar a ciudades penitenciarias que produzcan lo que consumen. Creo que es sumamente importante. No, definitivamente. Es que, Marisol, a ver, siempre se ha criticado, bueno, mire, ¿de dónde sale la alimentación de los penales? ¿Cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto nos cuesta a los contribuyentes? Entonces, si ahora estamos apostándole a una nueva visión donde vamos a procurar, vamos a enseñar a que los internos, los condenados, cultiven lo que luego ellos van a consumir, me parece que estás logrando dos objetivos. Por una parte, les estás enseñando o estás reeducando, estás cumpliendo con una de las finalidades de la pena. Y por otro, vas a disminuir de alguna forma el costo que tiene para la sociedad, que tiene para el Estado, el mantenimiento de las personas que están internas. Y es bien importante también contarles a toda nuestra audiencia, sé que ya lo habrán visto a través de Noticiero El Salvador, pero comentarles sobre un paso importante que dio ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al acercarse a la Fiscalía General de la República. Usted ya lo mencionaba, Gustavo Villatoro es exfiscal y es importante y que esto pueda ayudar a la investigación de los casos, a que siga el éxito del Plan Control Territorial y que esto al final se traduce en beneficio para la población. Quiero mostrarles una nota. Básicamente es cómo mejorar todo el tema de las investigaciones, ¿verdad? Las acciones para fortalecer el Plan Control Territorial continúan y así bajar aún más la tasa de impunidad relativa a los homicidios y demás delitos de alto impacto. Por ello, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro,
se reunió con el fiscal general Raúl Melara. Ha sido una reunión bastante provechosa en el sentido de los acercamientos que se necesitan para fortalecer todo el área de investigaciones y poder reducir tanto la impunidad en el tema de delitos de homicidio contra los menores y contra las mujeres. Añadió que buscar la implementación de estrategias coordinadas e interinstitucionales es parte de la visión del gobierno del presidente Nayib Bukele, con el afán de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y familiares. Es parte de lo que tenemos que hacer como gobierno, trabajar de la mano con todas las instituciones involucradas. En aras de establecer más alianzas contra la criminalidad, el ministro Gustavo Villatoro sostendrá esta semana un encuentro con aplicadores de la justicia, con el fin de unir esfuerzos para bajar la tasa de impunidad en los delitos como homicidios y extorsiones. Un importante paso. Sí, definitivamente. A ver, interesante. A mí me llama la atención que la iniciativa surge del ministro, no surge del fiscal. Es decir, qué bueno que al menos el ministro está dando el paso y toma la iniciativa. Todos tenemos claro que han existido diferencias entre la Fiscalía y Lo tenemos claro, obviamente los hechos están ahí. Qué bueno que ahora tenemos un ministro que busca, como él lo dijo, trabajar de manera armónica con la Fiscalía, con la Policía, con la Dirección de Centros Penales, que de alguna manera también debe sostener reuniones, como ya se decía en la nota, con los aplicadores, es decir, con los jueces, para coordinar aspectos de logística y obviamente darle un nuevo rostro, un nuevo giro al ministerio. Ahora, a mí definitivamente me llena de satisfacción ver esta iniciativa. Yo espero también que la Fiscalía General de la República haga su papel. ¿En qué sentido dijo haga su papel? Es decir, que se abra también a ideas, a sugerencias, a nuevas formas de proposición en cuanto a la investigación del delito, porque recordemos, o sea, si bien es cierto, la Fiscalía es la que maneja la investigación y debe hacerlo en coordinación con la policía, siempre hemos tenido fiscales un poco celosos, un poco alejados, un poco divorciados del tema de seguridad en relación al ministerio que compete y en relación a la Policía Nacional Civil. Ahora, yo espero que esto sea el inicio de un nuevo rumbo, sea el inicio de un nuevo cambio y que ahora pues definitivamente tengamos un trabajo mejor articulado entre policía, fiscalía y de igual manera el ministro de Justicia y Seguridad. La fase 2 del Plan Control Territorial, cuyo financiamiento fue bloqueado por la actual legislatura, prioriza el trabajo en los 262 municipios de diferentes programas para la juventud. Sin duda se van dando pasos sobre la reinserción que tanto urge para nuestro país, porque definitivamente existe una deuda histórica de oportunidades para los jóvenes. Y es que, Marisol, la mejor política criminal es apostarle precisamente a la educación, a las oportunidades, a la generación de oportunidades tanto educativas como de empleo. Yo creo que el Plan Control Territorial en definitiva busca eso, no solamente se busca controlar el territorio, sino ¿para qué lo controlas? Lo controlas precisamente para generar esos espacios y esas oportunidades. Desde ese punto de vista, si atenemos a que esa es la finalidad principal del Plan Control Territorial, yo creo que todas las iniciativas que se están tomando obviamente serán positivas y nos darán mejores resultados de los que ya tenemos hasta este momento. La palabra clave sin duda es también prevención. Definitivamente, es que por eso decimos, la mejor política, la mejor prevención es apostarle no a medidas represivas, o sea, ya aquellos planes de mano dura, super mano dura, eso ya quedó en el pasado. Acá tenemos que apostarle definitivamente. Sobre todo porque han demostrado que no fueron efectivos. No funcionaron y nunca van a funcionar. O sea, veamos, acá se trata de darle oportunidades sobre todo a las familias de las personas que ya están internas, de los que están condenados. Porque si tú le das oportunidades a las nuevas generaciones, definitivamente los vas a alejar de esa, entre comillas, tentación de también caer en una actividad delictiva. Yo creo que es importante que esta finalidad del Plan Control Territorial también se vaya cumpliendo de a poco. Es decir, esa generación de espacios, esa generación de oportunidades que nos vayan llevando hacia un nuevo rumbo, hacia un cambio donde definitivamente el sistema de justicia salvadoreño demuestre que sí se puede cumplir con la finalidad de la resocialización. Y sin duda todos estos programas que existen al interior de la Dirección de Centros Penales van a devolver a la sociedad a hombres y mujeres que tengan una verdadera reinserción a la sociedad. Porque, lo decíamos, las cárceles antes se convertían en las universidades del crimen. O sea, era peor que ingresaran y después a su salida de los centros penitenciarios. Y creo que hoy
tendremos hombres y mujeres a los que se les está dando una oportunidad de poder reinsertarse a la sociedad. Sí, definitivamente para tener resultados diferentes hay que realizar acciones diferentes y eso lo estamos viendo con estos planes. A mí me parece que Yo Cambio ha demostrado en el tiempo que ha funcionado que sí se puede. O sea, sí se puede conseguir, sí se puede lograr, sí existe la resocialización y la reeducación. Claro, lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo, pero tampoco no podemos negar o podemos desacreditar el programa de entrada, ¿no? El programa tiene sus resultados y me parece que con este nuevo liderazgo, tanto desde el Ministerio de Seguridad y Justicia como de la Dirección de Centros Penales, va a dar todavía mejores resultados. Con esto vamos a ir a la pausa. Al regresar, otros temas de interés, coyuntura nacional, por supuesto. Ya volvemos. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Aplicar a los programas de FIREMPRESA es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Gracias por estar con nosotros. Si usted desayuna, tenga muy buen provecho. Estamos conversando con Nahum Martínez, es abogado y analista, y hemos conversado sobre el tema del cierre de los penales, esto que representa beneficio para la población, ya que en este lugar, como lo anunció el presidente de la República, se construirán
espacios educativos, serán espacios educativos y serán también espacios culturales. Seguimos siendo un país que sigue dando mucho de qué hablar a nivel mundial por el éxito en el manejo de la pandemia. Hoy nos hemos convertido en líderes en Centroamérica en el número de personas vacunadas. Esto significa, cada una de estas personas significa esperanza de vida, oportunidad de vida, es inmunización. Llevamos más de 500,000 de personas inmunizadas en nuestro país y ha sido muy acelerado el proceso. Quiero mostrarle una nota al respecto y que analicemos. Okay. En apenas poco más de 8 semanas de haber recibido el primer lote de vacunas contra el coronavirus, El Salvador se ha convertido en el país líder de la región respecto a la disponibilidad y aplicación del fármaco a la población. El presidente Nayib Bukele anunció desde el año pasado que se habían adelantado en las negociaciones con las farmacéuticas para el abastecimiento del antígeno. Mientras eso sucedía, se preparaba la logística e infraestructura para el sistema de vacunación como una parte clave de todo el proceso. A la fecha, al país han llegado 6 lotes de vacunas contra el COVID-19. El primero con 20,000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, que fueron compradas por el gobierno y que se destinaron a proteger al personal de primera línea sanitaria. Estas llegaron el 17 de febrero, misma fecha en que se inició con la aplicación. En menos de un mes, el 11 de marzo arribó el segundo lote con 33,600 dosis que llegaron en calidad de donativo por el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud y pertenecientes a un laboratorio surcoreano. El tercer cargamento de vacunas vino el 22 de marzo con 51,480 dosis de la farmacéutica Pfizer, siempre donado por el programa COVAX, y este lote sirvió para vacunar a profesionales de primera línea no sanitarios, entre ellos profesores, agentes de la Policía Nacional Civil y militares. El cuarto lote llegó el 28 de marzo con 1 millón de vacunas compradas por el gobierno a la farmacéutica china Sinovac, que son aplicadas a profesores y personal administrativo de escuelas públicas y privadas. El quinto lote llegó el 6 de abril con 150,000 dosis más, donadas por la República Popular China, siempre de la farmacéutica Sinovac, con lo que se ha logrado completar la vacunación para más del 90% del personal de salud, más del 80% de elementos de la Fuerza Armada, más del 92% de policías, bomberos y protección civil, además de la totalidad de maestros. Este 18 de abril arribó el sexto cargamento con 90,000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca por medio del programa COVAX. La disponibilidad del fármaco toma mayor realce cuando la logística dentro de la estrategia del gobierno ha demostrado ser la más efectiva de la región centroamericana. El Salvador refleja la aplicación de 502,013 dosis, Panamá 354,009. Costa Rica, 354,291, Guatemala, 155,973 y Honduras con 55,000 dosis. De hecho, el tracking en tiempo real de Our World in Data revela el crecimiento destacado de El Salvador en la aplicación de la vacuna. En total, a El Salvador han llegado 1,351,180 dosis, la mayoría comprada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha establecido una estrategia en la que mediante fases se ha logrado inmunizar a trabajadores de la salud de primera línea, policías, soldados, maestros, adultos mayores con enfermedades crónicas, mayores de 60 años e inicia la vacunación de periodistas, entre otros. Recientemente, el representante de la OMS y OPS en el país reconoció que el gobierno de El Salvador es un ejemplo del esfuerzo realizado para que la población acceda a la vacuna anti-COVID-19. Estas acciones serán fortalecidas con la aprobación del Banco Mundial, que consta de un apoyo financiero de $50 millones para El Salvador, que servirá para la adquisición de vacunas y otros equipos médicos. Es importante señalar que en la nota mostraba 502,013 vacunas. A esto se deben de sumar las que se colocaron ayer, que usted sabe que hemos estado alcanzando cerca de 50,000 como país, cerca de 50,000 vacunas diarias. Así que el número es aún mayor. Impresiona, sin duda. Estábamos acostumbrados a ser un país que no brillaba en el mundo, y no brillaba en la región y mucho menos en el mundo. Y ahora alcanzamos estrategias como esta, números importantísimos que representan vida para los salvadoreños. Definitivamente, Marisol, llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción el liderazgo. Acá lo primero que hay que señalar es el liderazgo. Si no tuviéramos el liderazgo que tenemos del presidente Nayib Bukele, definitivamente no podríamos haber adquirido ya este total de vacunas. Son ya más de 500,000 las que tenemos, y eso es importante.
Importante porque veamos, el liderazgo no solamente se refleja en la adquisición, sino en cómo se hace llegar a la población y en la prioridad que se le da a los sectores más vulnerables. En un momento, además, que se empezó a gestionar la vacuna el año pasado, a mitad del año pasado, cuando tenía una asamblea legislativa bloqueando completamente el Ejecutivo. No, definitivamente que ha tenido que lidiar la administración del presidente, obviamente con esa oposición sin sentido. Ahora, veamos, yo soy muy enfático en eso. A mí me llena de orgullo, insisto, saber que no solamente es traer la vacuna, sino acercarla a la población. Y yo siempre digo, vean la cantidad de autobuses que se colocan alrededor de un centro comercial acá en San Salvador, alrededor de Metrocentro, para llevar precisamente a la población, para acercarle el acceso a la vacuna. Eso es todavía más encomiable, Marisol. Eso es todavía mucho más admirable y yo creo que definitivamente hemos logrado o estamos siendo ya un referente, más allá de que países como Costa Rica o Panamá comenzaron la vacunación más temprano y recordamos lo que se decía en aquel momento, vaya, miren, ahora aquí sí tenemos verdaderos presidentes, verdaderos líderes. Ese era el discurso de la oposición. El tiempo le ha venido a dar la razón al presidente Nayib Bukele y también ha venido a demostrarle a los señores diputados y a toda la oposición que esas críticas sin sentido, esa oposición sin ninguna razón y que obviamente no tenía también ningún fundamento, quedó atrás, quedó a un lado y ahora también podemos ver a muchos actores políticos, hay gente de opinión que está en contra de la gestión del presidente también que ya se vacunó. Y eso demuestra que también acá hay apertura y madurez. No le vamos a negar la vacuna a nadie. Eso también es aplaudible y esperamos que también ellos lo reconozcan en su momento, pues. De hecho, muchos se siguen vacunando y el presidente ha dicho la vacuna es universal. Se han colocado a la fecha, vamos a mostrar la gráfica, 547.566 vacunas. Esa es la cifra que se ha alcanzado en un tiempo récord, 8 semanas. 8 semanas. Si hacemos una proyección, Marisol, yo creería que de aquí a unos 3, 4 meses, pues confiando mucho en Dios, teniendo mucha fe, que el liderazgo va a seguir dando los resultados. Me parece que para el mes de agosto ya pudiéramos tener quizás una cuarta parte de la población vacunada e iríamos en camino de alcanzar o lograr la inmunidad social o la inmunidad de rebaño que tan necesaria es. Y es impresionante ver que 323.871 son ya la población, es decir, no médicos, no enfermeras, no personal de salud, no ejército, sino que ya estamos hablando de la población en general, 323.871. Sí, no, definitivamente. Ya tenemos a los adultos mayores arriba de 60 años, tenemos a las personas con enfermedades crónico-degenerativas y no dudaría que muy pronto recibamos la sorpresa que sea para mayores de 50. Sí, no, definitivamente. Y bueno, veamos que también los periodistas, tu gremio, también ya se anunció que ya van en prioridad, ya van en la lista. Es decir, a esta velocidad, a este ritmo que llevamos, confiando siempre en Dios primero y luego en el liderazgo que tenemos, insisto, no dudo que definitivamente podemos alcanzar cifras que van a ser todavía más admirables dentro de unos 3 meses. Y creo que ya no seríamos solamente un ejemplo en la región, sino también a nivel de Latinoamérica. O sea, si bien es cierto, somos un país con dimensiones territoriales y con una población diferente a todos los demás países latinoamericanos, pero el manejo que se ha hecho de la pandemia, el manejo que se ha hecho para adquirir las vacunas y sobre todo, obviamente, para acercarlas a la población, es algo que no lo hemos visto en ningún otro lado de la región latinoamericana. Y hablando de este excelente manejo de la pandemia, que como usted señala, ha sido liderado por el presidente de la República, quien le sigue es el ministro de Salud, Francisco Alaví, quien ayer la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que fueron muy pocos, por cierto, muy pocos en la Comisión Política, no están llegando todos los diputados a trabajar. Claro. Un saludo para quienes nos estén viendo y estén desayunando con nosotros. La Comisión Política hizo algunas recomendaciones. Les voy a mostrar la siguiente nota que hacen señalamientos respecto a esta persona, el doctor Alaví, que ha estado al frente de esta pandemia. A solo semanas de que se acabe el periodo legislativo, todavía quedan activas algunas comisiones que cuestionan el papel del gobierno en temas como el COVID-19. En sus últimas acciones, esta comisión emitió un informe donde asegura que el gobierno ejecutó acciones irregulares en el manejo de la pandemia, opinión que no comparten y critican algunos legisladores. El manejo de la pandemia ha sido, pues, incluso avalado por OPS, que ha recalcado
lo bien que se ha llevado, que el señor presidente no ha actuado por capricho, sino que tiene también gente muy capacitada. La mayoría de comisiones especiales todavía están redactando sus informes que presuntamente servirán de insumo para instituciones como Corte de Cuentas y Fiscalía. Comisiones especiales hay algunas que están en proceso, aún debo entender que hay varias que están en proceso de formulación incluso de los informes. De hecho, el diputado presidente Mario Ponce considera que una de las deudas de la baraja de comisiones especiales es que casi ninguna concluyó su trabajo. Le fallaron al país. En primer lugar, hasta este momento no hay una conclusión todavía de varias comisiones. En otras, pues al final lo que cuentan las comisiones especiales es lo que realmente pasó. Luego de varios meses de trabajo, las comisiones especiales todavía no reflejan resultados concluyentes sobre las investigaciones de este órgano del Estado a la respuesta del Ejecutivo al COVID-19, por lo que algunos consideran que solamente fueron una pérdida de tiempo para los funcionarios del gabinete de gobierno. Guadalupe Vázquez considera que el cálculo político electoral de las comisiones especiales le falló a los diputados que dejarán la Asamblea Legislativa a finales del mes. Hubo una forma de querer desprestigiar al gobierno central y buscar alguna forma de castarlo, algo que no lo pudieron hacer. Lamentablemente los diputados utilizaron una mala estrategia que pues nadie les creyó también. Un hecho curioso es que después del revés electoral del 28 de febrero, las reuniones de dichas comisiones se pueden contar con los dedos de una mano, por lo que para algunos fue una estrategia electoral fracasada. Se trató de eso, de una estrategia electoral fracasada. Primero vimos a una oposición tratando de golpear una y otra vez al Ejecutivo y posteriormente, al no lograrlo, todo este esfuerzo se trasladó a sus funcionarios. Yo creo que, como dice un título literario por ahí, era la crónica de una muerte anunciada, Marisol. ¿Por qué? Bien lo señala la nota, al final esto solamente tenía un fin espurio, porque eso es lo que era, un fin oculto, de afectar políticamente la gestión del gobierno frente a la pandemia. Cuando hemos visto una opinión técnica, una opinión seria, un cuestionamiento sobre una base que realmente sea algo técnico, algo responsable de parte de los diputados? Jamás lo vimos. O sea, vimos cuestionamientos de que por qué no se hizo de esta manera, o sea, cuestionamientos personales sobre la base de opiniones meramente personales. Jamás tuvimos un parámetro que realmente fuera un parámetro técnico, médico, basado en conclusiones o en estudios. Simple y sencillamente lo que vimos de parte de los diputados fueron caprichos, fueron obviamente intenciones de querer afectar y sacar un rédito político que, como dice la nota, no le salieron al final las cuentas, ¿verdad? Se quedan con una enorme deuda, pero sí sigue impresionando cómo siguen en sus últimos días queriendo golpear estas administraciones, aunque no alcanzan, como lo decía nuestro periodista, ayer estaban 4 diputados en esta comisión. Y Marisol, esto también debería ser de oficio, investigado por el Tribunal de Ética Gubernamental. Es decir, esta gente tiene la obligación de llegar a trabajar. ¿Y por qué nadie dice nada? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la sociedad civil que, entre comillas, se manifiesta en algunas organizaciones que aparecen cuando conviene y desaparecen cuando no conviene? Entonces, nadie dice nada de eso, nadie cuestiona, nadie exige. Entonces, yo creo que acá es de hacer un llamado de atención primero para que los diputados terminen su mandato, pero lo hagan de manera responsable, que le cumplan al pueblo, que trabajen el tiempo que tienen que trabajar y no que lleguen solamente cuando ellos quieren o cuando les pidan que lleguen. Yo creo también de que la opinión del presidente de la Asamblea que decía, le fallaron al pueblo, a mí me parece la opinión también un poquito hipócrita, pues porque él es parte de la Asamblea, él no puede excluirse, no puede decirlo solamente como que yo estoy detrás así de un vidrio y no soy parte de esto, al contrario, él debería de reconocer que le fallaron. Sí, incluido él también. O sea, a mí al final me queda también debiendo la opinión del presidente de la Asamblea, debería de tener un poquito también más de responsabilidad y de decoro, pues, y decir, bueno, cometimos errores, hagamos mea culpa, seamos maduros, hagamos un balance, demostrémosle, aunque sea ya en la salida, a la población una posición diferente. Y es que es irónico porque cuando El Salvador enfrenta una pandemia, como todos los países del mundo, porque la pandemia no se ha ido, continúa entre nosotros, cuando el país está luchando por esta economía, por tratar de levantar la economía del país, y venimos de una campaña electoral donde hemos visto tanto acoso y de una oposición
férrea a todos estos planes de desarrollo del Ejecutivo. Es irónico que continúen haciendo estos señalamientos y a nivel internacional el trabajo de El Salvador es admirado, es aplaudido. Quiero mostrarle la portada de un periódico de Paraguay, uno de los países que está pasándola muy mal a consecuencia del COVID, como otros países, Brasil, que enfrenta una terrible situación. Es el periódico La Nación de Paraguay y dice: paraguayos miran con envidia la gestión de Bukele frente al COVID-19 en El Salvador. La veloz y eficaz gestión del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador no solo evitó que el COVID-19 causara estragos, sino que además ayudó a avanzar rápidamente en la vacunación de la población. Y es que es tan importante, son ambas cosas y se siguen haciendo al mismo tiempo. Yo quisiera que producción me mostrara de nuevo el cuadro de la página web de COVID-19 donde se va actualizando el número de vacunas, porque al lado del esfuerzo de estar vacunando, de haber vacunado en 8 semanas 547,000 personas, antes hubo un trabajo de planificación, de instalación, porque no se contaban con las condiciones adecuadas. Pero al lado está la lucha contra la pandemia y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el dato de las vacunas, pero quiero mostrar también el dato de la cantidad que se encuentra al lado, el dato de la cantidad de personas que están recibiendo la prueba. Más de 800,000 salvadoreños están todos los días realizando su prueba con el tamizaje comunitario en diferentes puntos de nuestro país. Y eso es muy importante. Ahí lo tenemos, 888,633 pruebas de COVID, que fue una de las estrategias, casi 1 millón, que fue otra de las estrategias que la Organización Mundial de la Salud señaló como exitoso. Y también un importante número de casos recuperados. Gracias a estrategias como Hospital El Salvador, gracias a la entrega del medicamento en su casa, a la vigilancia, a los cercos sanitarios, a todas estas medidas que se tomaron, los tamizajes comunitarios, que insisto en ellos, se ha salvado, se ha recuperado a 63,787 personas. Una cantidad muy importante. Una cantidad que podría, y bendito Dios, no ocurrió, podría haberse convertido en número de fallecidos. Así es. No, mira, Marisol, definitivamente cuando vemos primero el tema de cómo lo ven desde fuera, cómo nos ven nuestros pares latinoamericanos, ven la gestión y el titular lo dice muy claramente, la veloz y eficaz gestión. Se reconoce no solamente que la gestión ha sido oportuna, sino también que la gestión ha dado resultados. Y eso obviamente debe llamar mucho la atención porque acá han existido algunos liderazgos latinoamericanos que obviamente están todavía luchando y han conseguido algunos resultados, pero nadie ha alcanzado los resultados que como país tenemos en este momento. Ahora, por otro lado, como tú bien lo decías, vámonos a los números no mienten, son fríos. Con los números tú tienes un termómetro realmente de cómo está ocurriendo la situación, cómo se lleva el tema de la vacunación, cómo se lleva también el tema de las pruebas, y esto definitivamente que si la misma Organización Panamericana de la Salud lo ha reconocido es porque ha sido efectivo y debemos seguir en esa línea. No podemos tampoco bajar la guardia, pero en este momento es importante señalar, como tú bien lo decías hace unos momentos, cómo al presidente le tocó lidiar y remar contracorriente. Y sin fondos. Sin nada, sin apoyo. O sea, básicamente lidiaste contra un parlamento, contra una asamblea legislativa que no te ayudó en nada. Luego teníamos al órgano judicial, que en este caso lo hizo a través de la Sala de lo Constitucional, que siempre en sus resoluciones ha dado recomendaciones, ha señalado cómo se debería de hacer de X o de Y manera, o pónganse de acuerdo, pero también no vemos de parte de sus resoluciones una manera de buscar una solución o abonar en la solución al conflicto. Entonces, cuando tú tienes estos elementos, como presidente, yo creo que en algún momento te llegas a sentir también bastante frustrado. No dudo de que el presidente en su momento él también sintió que no tenía el apoyo. Al final, sus decisiones, la valentía de mantenerlas, nos está dando estos resultados. Y eso es lo que creo que debemos aplaudir, no debemos olvidar, y se debe de señalar y estar resaltando en estos momentos que ya definitivamente pues las estadísticas le están dando la razón y que también la opinión internacional lo está señalando como un líder a nivel regional. Y un liderazgo que se traslada a las diferentes carteras de Estado, porque observamos un trabajo articulado. Totalmente, como lo decía la nota, veamos, hemos visto al ministro de Salud ahí,
en el territorio, lo hemos visto cada vez que viene un lote de vacunas recibiéndolo. Hemos visto al ministro dando entrevistas, dando información dónde se van a realizar pruebas, cuál va a ser el mecanismo para la vacunación, cuáles van a ser los sectores de la población que se van a vacunar en un primer momento, es decir, un ministro activo, comprometido, no como los ministros de salud que hemos tenido en administraciones anteriores. Y sobre todo lo que se observa en comparación a gobiernos anteriores es que ahora trabajan de la mano. Es decir, podemos ver todas las instituciones trabajando de la mano con un solo fin. Es que no está solo, o sea, vemos Ministerio de Salud, vemos al ministro de la Defensa, vemos al director de la Policía y vemos otros ministerios comprometidos con el trabajo. Al fin de cuentas, Marisol, si no tuviéramos esta coordinación, si no tuviéramos este buen entendimiento, tampoco no podríamos tener los resultados que tenemos en este momento. El Ministerio de Obras Públicas, que fue quien logró rehabilitar algunos hospitales, hospitales que estaban en un estado paupérrimo, como ya lo conocemos. Así es, y veamos también, ese trabajo también es muy aplaudible, es decir, el tiempo récord para montar las infraestructuras que se necesitan y que se están ocupando en este momento para el tema de la vacunación. Es decir, tampoco podemos olvidar ese esfuerzo. Y si a todo esto tú le sumas una campaña constante, el esfuerzo también de ustedes como medio para informar y no para desinformar como lo hacen otros medios, yo creo que al final todo ha venido a sumar y ha venido a llevarnos a este resultado que tenemos. O sea, todo es producto de la buena coordinación, del buen trabajo y del equipo que se ha logrado formar desde la gestión del presidente. Sobre todo si comentamos también las palabras del representante de OPS en El Salvador, quien ha señalado en reiteradas oportunidades que El Salvador recibe estas vacunas a través de la iniciativa COVAX. Sí, solo sí, porque ha demostrado tener todas las capacidades técnicas de infraestructura para poder recibirlas. No, y eso es importante porque veamos, Marisol, si lo quisiéramos comparar, quizás para algunos la comparación les va a resultar descabellada. Aquí tenemos a nuestros hermanos guatemaltecos cuyo presidente es médico. Entonces, podríamos decir o podría pensarse, bueno, ¿por qué Guatemala no ha tenido una mejor gestión si tiene a un médico dirigiendo al país, dirigiendo la iniciativa contra el COVID? Pero acá vemos que no solamente se trata de la profesión, no se trata solamente de las capacidades o aptitudes de la persona, sino que se trata también, obviamente, de generar un liderazgo. Y ese liderazgo que logre amalgamar los esfuerzos de todos los ministerios. Porque al final eso es lo que ha ocurrido en la gestión del presidente Nayib Bukele. Ha sabido dinamizar y ha sabido llevar a todos hacia el rumbo adecuado, hacia el rumbo que ha buscado o ha logrado generar un trabajo común y un trabajo que ha llevado la vacunación a la mayor cantidad de personas hasta este momento. Y importante también mencionar que hablar de un buen manejo de la pandemia, hablar de un control de la pandemia, que es lo que se tiene en El Salvador, también es un apoyo para la economía, porque todos los países tenemos que aprender a vivir en esta nueva normalidad. Y Estados Unidos va a ser uno de los países que va a seleccionar a estos países bioseguros para seguirle apostando a la economía. Y sin duda El Salvador en esa lista, porque lo hemos demostrado. Vamos liderando en este momento, vamos liderando. Definitivamente, yo creo que todas esas críticas que se han generado, esos comentarios, esa atmósfera que hemos tenido en las semanas anteriores donde se dice, mire, hay un divorcio entre el presidente Nayib Bukele y el gobierno de los Estados Unidos, mire, no es bien visto, todo queda atrás, todo queda a un lado, cuando vemos los resultados en la gestión de la pandemia. Y como tú bien lo señalas, yo no dudo que desde el gobierno de los Estados Unidos de América también se admira, se respeta y se aplaude todos los esfuerzos que se hace como país, que se hace desde la administración del presidente y que obviamente esto se va a traducir en más apoyo para El Salvador, no lo dudo. De hecho, en nuestra segunda parte vamos a hablar de ese apoyo que están recibiendo en nuestro país, se recibe en nuestro país, de ese clima de inversión que estamos generando. La última pregunta, hablamos de una oposición que continúa negándose a poder ver la realidad del país. Pero esto no ocurre con la población. La población tiene claro el liderazgo del presidente Bukele y el trabajo que se está haciendo. Totalmente, Marisol. Lo hemos podido observar en diversas notas de Noticiero El Salvador, en diversos reportajes, cuando se entrevista a las personas que están en el megacentro de vacunación, tú escuchas la reacción de la población, la aprobación. Todo el mundo dice, bueno, o sea, gracias a Dios y gracias al presidente que ha sabido liderar, que ha sabido administrar esta crisis y que sobre todo nos va llevando por un rumbo que en un corto tiempo, esperemos, podamos tener los mejores resultados a nivel regional y haber superado de sobremanera toda esta crisis del coronavirus.
Gracias, Nahum, por haber estado con nosotros. Gracias por compartir con nosotros toda esta visión, cómo todos los salvadoreños estamos unidos en querer un El Salvador con esa transformación tan acelerada que llevamos. Así es, no, gracias a ti, gracias por la oportunidad, a todos los televidentes que me aguantan un ratito y bueno, estamos a la orden para cuando se necesite. Muy Muchas amable. gracias, Nahum. Vamos a ir a la pausa. Al regresar nos acompaña Luis Rodríguez, es el director del BCIE para El Salvador. Ya volvemos con más de Entrevista AM. Las computadoras se van a entregar al 100% de estudiantes del sistema nacional, el sistema público. Los pequeños de primero a cuarto grado van a recibir una tablet y luego de cuarto grado en adelante, que ya son niños más grandes, pues ya se les da su computadora. Este es el proyecto más grande que se ha hecho en educación en la historia de El Salvador, porque este proyecto cuesta 3 veces un aeropuerto. La educación, el presente y el futuro de nuestro país vale la pena la inversión. Es prácticamente absurdo venir y plantear, como se estaba planteando hace poquito más de año y medio, con computadoras de juguete además, que no aguantaban ningún software, que no podía descargar nada, y ni siquiera se le dieron a todos nuestros niños. Y se prometió en campaña, se dijo que un niño, una niña, una computadora, y esta es hora que se terminó el gobierno de ellos y no se entregó nada. Y ahora eso va a cambiar y se va a hacer de la manera que se debe de hacer, con computadoras de verdad, con conectividad, con software de verdad y además universal. Como dijo la ministra, vamos a iniciar con último año de bachillerato porque son los que lastimosamente van a tener el beneficio en menos tiempo. Los de primer grado van a tener el beneficio desde primero hasta onceavo, es decir, van a tener 11 años de beneficio. Entonces, pues lo vamos a dar de última en los meses que nos vamos a tratar para repartir. Aunque quiero hacerles el anuncio de que cuando termine el año, ustedes van a poder llevar esas computadoras. Es decir, van a poder continuar en su educación superior o incluso si no estudian, esa computadora les va a quedar. Bueno, ya la ministra dijo, las computadoras tienen varias cosas que les dan seguridad. Las podemos ubicar, las podemos inutilizar, es decir, si alguien se la roba, vamos a saber dónde está y la vamos a dejar inservible, es decir, se va a llevar un pedazo de plástico. Entonces hay un desincentivo de robarse estas computadoras, además de que lo vamos a perseguir y lo vamos a meter a la cárcel. El secretario de Innovación mencionó a un padre que tiene 3 hijos, probablemente sean de escasos recursos, y esa persona va a recibir 3 computadoras, con Windows, con Office, con Google Classroom, con Internet gratis. Pero lo que me emociona más es el hecho de que nuestros jóvenes van a pasar de estar a la saga a estar a la vanguardia, porque son pocos los países del mundo. Me atrevería a decir que probablemente seremos el único país en Latinoamérica donde todos los niños y todos los jóvenes que estudian en el sistema nacional tengan una computadora con internet, con Windows, con Office, donde todos los maestros estén capacitados para usarla. Es decir, El Salvador va a pasar de la saga a la vanguardia del sistema educativo. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos.
Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis. Gracias por continuar con la entrevista AM. Esta vez vamos a conversar con Luis Rodríguez. Él es el director del BCIE para El Salvador. Hablamos del Banco Centroamericano de Integración Económica y viene sin duda a contarnos noticias de esas que nos encanta recibir. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido por primera vez a AM. Gracias, Marisol. Un gusto estar aquí. Un placer. Cuéntenos, por favor, el BCIE destina $30 millones para apoyar el sector turístico del país bajo la línea de crédito Promitur. Sí, bueno, Vamos a mostrar la nota, Marisol, por favor. Primero una nota de Mitur. Tengo problemas con el micrófono, al aire. Hable, por favor. Vamos a hablar, perdón, tengo problemas con el micrófono. Vamos a mandar una nota para conocer al respecto y después regresamos. Veamos la nota. Este nuevo programa de crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica busca fortalecer la competitividad y servicios en el sector turismo. Y determinamos un apoyo financiero, una operación financiera de $30 millones para específicamente para proyectos emprendedores y para la MIPYME turística. Los rubros incluidos en el beneficio son alojamiento, alimentación, recreación, transporte, artesanías e información. La ministra de Turismo, Morena Valdés, dijo que apuestan por recuperar la liquidez en el rubro turístico, uno de los aspectos que más aqueja a los empresarios. El turismo está siendo política de Estado. Se está haciendo el centro para la reactivación económica. Se está dando la importancia de lo que el sector turístico hace a la hora de reactivar la economía de un país. Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán aplicar a créditos a través del Banco Hipotecario y Banco Promérica. Los montos de financiamiento van desde los $100,000 hasta el $1,000,000. Con esta línea de crédito se busca dinamizar la actividad productiva del sector turístico, uno de los rubros más afectados por la pandemia del COVID-19. Luis Rodríguez, presidente del BCIE, le doy de nuevo la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Veíamos en esta nota, sin duda lo decía muy bien la ministra Valdés, cómo el turismo se convierte en este momento en un corazón que late en El Salvador y que está abriendo muchas oportunidades. Y con estos $30 millones que vienen para apoyo al sector turístico del país bajo la línea de crédito Promitur, sin duda van a venir a beneficiar a todos estos emprendedores y al turismo como tal y al desarrollo de la economía. Transporte aéreo, marítimo, hoteles. Lo que sucede es que si uno conecta los planes que estén realizando las instituciones para poder aplicar. Debo de interrumpirlo, Luis. Les pido disculpas a nuestra audiencia. Tenemos un problema técnico. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de Entrevista AM. Una vez, un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso.
Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Bueno, lo decíamos, esta mañana está con nosotros Luis Rodríguez, él es el director del BCIE para El Salvador, con buenas noticias para todos los que están relacionados al sector turismo, a los emprendedores. Usted nos viene con una noticia enorme porque son 30 millones de dólares que van a ser otorgados a través de Promitur. Luis, cuéntenos. Sí, bueno, como les decía, estas cuestiones se evalúan según también lo que esté trabajando para combatir la enfermedad, las dinámicas y las estrategias de gobierno. En este caso, turismo tiene una dinámica muy especial en cuanto a controles, de administración, trabajo en conjunto con el sector privado y con otras instituciones de gobierno, y va generando otro tipo de hechos, y por lo tanto, pues apostarle y apoyar a la industria como tal para que poco a poco se vaya levantando, pues para nosotros es un punto sumamente importante. Por un lado, pues lo que está haciendo el gobierno a partir de las políticas que mencionaba el día de ayer la señora ministra, y por otro lado, la apuesta que nosotros hagamos también a cómo el sector privado está trabajando en conjunto. Estos 30 millones básicamente cubren todas las aristas posibles en la industria turística. Faltará alguna que no habremos mencionado, pero cubre prácticamente todo: turismo deportivo, restaurantes y alimentación, alojamiento, transporte, información, infraestructura, deudas, es decir, es amplio lo que cubre. Y por otro lado, pues también se apoya del mismo fondo de emergencia al que la gente pueda aplicar para el tema específico de cubrir planillas, por ejemplo, y de llevar cierto tiempo trabajando con esto, de cubrir también deudas de emergencia, de poder trabajar también temas de infraestructura de emergencia, etcétera. Son
son cosas que también el banco considera. Y como le repito, es un fondo inicial, si es necesario colocar más. Entonces se realiza también otra operación similar. El punto es que no dejemos de trabajar y de apoyar a la industria turística en específico. Esto es sin duda el reflejo del clima económico que hemos logrado a partir de tantas medidas como usted lo menciona. Sí, de hecho va amarrado a dinámicas gubernamentales centrales. Por un lado, el tema de la seguridad, pues en turismo específicamente, van amarrados de la mano. Y por otro lado, ahora el tema del manejo del COVID también son factores de confianza que no solo se evalúan aquí en el país, en el tema del turismo interno, por ejemplo, que ha crecido, sino también de afuera hacia el país, el nivel de confianza que se pueda generar no solo a un inversionista, sino también al que viene a gastar en hoteles, en restaurantes, quedarse aquí unas semanas en eventos importantes como el Mundial de Turismo, etcétera. Son todo un conglomerado de experiencias que al final nosotros tenemos que apoyar la readaptación del país a este tipo de iniciativas, apoyar todos los procesos que sean de innovación en cuanto a manejo, en cuanto a actualización de la industria, a cómo estamos ahora y por lo tanto pues tenemos que caminar juntos. Se reconoce esta visión clara que ha existido desde la creación de Surf City, que no solo es el tema de este mundial, que pronto lo tendremos en nuestro país, sino que también la reactivación de la zona de los volcanes. Es decir, hay un plan, vemos toda una estrategia planificada y esto sin duda abre las oportunidades para que se den, abre los espacios para oportunidades como estos 30 millones. Hay que tomar en cuenta que toda estrategia también va amarrada a pasos y procesos o etapas de adaptación, de ir midiendo niveles de éxito, de qué cambios tenemos que hacer, en dónde nos tenemos que readaptar, en qué cosas vamos bien y no moverlas. Son procesos naturales, digamos, en todo plan estratégico. Y en ese caso, como banco, pues también vamos haciendo este tipo de evaluaciones para ver también nosotros cómo vamos readaptando cosas. En ese sentido, hay un tema importante que no es solo el poder hacer operaciones para los privados. En este caso también hemos venido colaborando con fondos de cooperación de emergencias que sean necesarios, que haya necesidad de utilizarlos de forma inmediata. Ya llevamos $2.5 millones en poco tiempo, digamos, apoyando estos fondos y también apoyando planes complementarios que se vayan dando en las comunidades de altos niveles de pobreza que están en relación con este tipo de acciones. Aquí hablamos de las comunidades en la zona costera, por ejemplo. Ahí es donde se van complementando estrategias o planes uno con otro. Por un lado, turismo trabaja un tema de desarrollo local, digámoslo así, sobre todo en la cinta costera a través de Surf City. Nosotros estamos colaborando con las comunidades también de la zona. Hicimos una visita con el comisionado Frederick Benítez, que ve el tema de agua, en la zona del Majagual. Nos sentamos con la comunidad, es una comunidad que no tiene agua, no tiene el servicio de agua y están gastando al año un poco más de $4 millones. Vamos a ver las imágenes, ahí las tenemos. Sí, de hecho ahí estábamos en la visita. La comunidad gasta más de $4 millones sin servicios de agua, apenas con servicios de energía, etcétera. Y lo que hicimos fue establecer un plan de donaciones y un plan de adquisiciones de plantas potabilizadoras móviles para que podamos tratar el tema en específico de que la gente deje de gastar en el servicio, colaborarle a la comunidad en tener agua potable y que ese ahorro que se van generando como comunidad pueda ser reutilizado en obras para su familia, si es iluminación, si es calles, etcétera. Al final es todo un ecosistema con el que hay que trabajar, no solo es el privado, sino también parte es el tema de salud, que nosotros tenemos que estar
También de la mano con esto, parte es la comunidad en niveles de pobreza. Estamos tratando también temas de desigualdad en el sector mujer. El Día Internacional de la Mujer nosotros lanzamos también un crédito importante que supera los 15 millones de dólares solo para proyectos de mujeres. He entendido que pues hay un factor de desigualdad que no se ha, digamos que tiene componentes estructurales que no se han trabajado y pues que tenemos todos que ir caminando de la mano con ello. Entonces son diferentes dinámicas, aunque se oiga mucho, pero al final termina entrando en todo un ecosistema de trabajo que nosotros vamos caminando y entendiendo cómo está trabajando el gobierno y de qué manera nosotros vamos realizando también un proyecto emprendedor de país. Estos 30 millones, este apoyo financiero, será específicamente para proyectos de emprendedores y la pequeña y mediana empresa. Correcto. Bueno, es la mayoría, digamos, en todo el sector privado, tanto emprendedurismo que ha ido creciendo bastante, así como pymes, son la mayoría del sector económico aquí en el país. ¿Cuáles son los rangos de créditos que se van a poder otorgar y cómo van a funcionar estas líneas? Bueno, vamos desde los $100,000 más o menos hasta el $1,000,000. Ahí es según el tamaño de la empresa, según lo que logran facturar, según la situación en la que se encuentra y el tipo de crédito que se está pidiendo también. Pero digamos en general cubre ese rango. Y por otro lado, pues se está trabajando bajo un sistema de que estén registrados tanto en turismo, así como en CONAMIPE, así como en CASATUR, que es la Cámara Salvadoreña de Turismo. Luego que se trabaje bajo líneas con Banco Hipotecario, con Banco Promérica, para que haya un proceso, digamos, el ordenado en todo esto y poder pues acceder a los créditos. Entonces, digamos, ese es como la ruta, ese es el rango. Se consideran también temas que puedan tener un espacio, digamos, en la línea de crédito donde el negocio pueda levantarse sin estar pagando. Un fondo es una parte también de apoyo al riesgo que se está dando y también una extensión en cuanto a los pagos mensuales que sea lo suficientemente cómoda para que la empresa ya en su momento que esté facturando bien, pues pueda compensar el préstamo. Son riesgos que asume el banco, ahí es donde apoyamos, son riesgos también que asume el banco en cuanto a los pagos mensuales y los niveles de endeudamiento, pero apostamos, así como el emprendedor apuesta a su idea, nosotros apostamos a la idea de ellos y que esto funcione. En la otorgación de créditos es importante la previsión que tienen todos los organismos internacionales. Sí, de hecho estamos trabajando en conjunto también tanto con Banco Mundial como con el BID, para poder ordenarnos nosotros también, para poder irnos complementando en una serie de proyectos en cuanto a fortalezas que tenga uno, fortalezas que tenga otro, fortalezas que tienen los planes de gobierno y poder de una vez por todas ir en un orden establecido todo, bajo una misma visión todos, entendiendo que el país con sus características o sus potenciales debe caminar en ciertas rutas y como entidades multilaterales poder colaborar de la mejor manera, tanto en operaciones financieras público y privadas, así como también en sistemas de colaboración, cooperación, donaciones, etcétera, que vayamos todos en una misma línea de trabajo. Hablemos de estas iniciativas de organismos multilaterales que están respaldando la recuperación económica de nuestro país. Hay nuevos paquetes de financiamiento que están orientados a la protección social y el desarrollo económico. Están respaldando sin duda el gobierno del presidente Nayib Bukele, que vemos este esfuerzo que se está realizando en varias vías: seguridad, educación y salud, y esto para generar condiciones de desarrollo. Entre estas iniciativas destaca la ejecución de un proyecto en el sector energético. ¿En qué consiste? Bueno, en general la energía, pues aquí en el país todavía falta un poco de desarrollo en ese aspecto. CEL está trabajando
y corriendo con proyectos pendientes que se han tenido. En este caso, Chaparral, hemos estado nosotros trabajando con ellos la estructura y la mejor manera de poderlo finalizar. El avance que han tenido para nosotros ha sido un meteórico. Para decirlo de una manera, en un corto plazo, pues ellos han avanzado enormemente. Eso obviamente es muy bien visto por la institución. Se ve con seriedad el progreso que han tenido y evidentemente la necesidad de terminar el proyecto. Uno va midiendo, pues, niveles de avance con estrategia de gobierno, y para nosotros eso es un mensaje que tenemos que devolver y que nos dice a nosotros, hay que hacer también una serie de avances o reconversiones en cuanto al apoyo que se está dando, y debemos caminar en esa vía. Y por lo tanto, pues se está trabajando con CEL bastante bien este tema. Y por otro lado, en cuanto a inversiones privadas, pues también el banco está colaborando con esto a nivel no solo local, sino también a nivel regional. Por lo tanto, hay proyectos interesantes. Nosotros vamos a hacer también unos anuncios dentro de poco en cuanto a créditos en proyectos verdes, por ejemplo, tanto públicos como privados, porque sí es un tema que el país ha estado cambiando, y ha estado avanzando de manera exponencial, no solo en la estructuración de políticas, muchas veces dependemos de eso para poder avanzar, sino también en cuanto a acciones públicas y privadas, que nosotros pues tenemos que ir caminando con eso. ¿Y se ha elevado la perspectiva de crecimiento económico que podría alcanzar el 6%? Sí, en general pues son acciones que van caminando de manera integral, que evidentemente se va visualizando el trabajo que hace Hacienda para ordenar, digamos, las finanzas, la deuda, etcétera. Obviamente somos El Salvador y se tiene que trabajar con este tipo de cosas. Históricamente dejamos de ser un país que produjera, y eso afecta en un futuro también los ingresos locales, los niveles de endeudamiento, el empleo, etcétera, y por lo tanto se tiene que ir evaluando una serie de políticas y estrategias integrales que permitan que El Salvador vuelva a producir, que permita que El Salvador aumente sus niveles de exportación, que nos permita también trabajar el tema de la educación de las competencias de las generaciones que vienen y que buscan un empleo diferente, entender también cómo se está moviendo la demanda y la oferta, en qué tipos de industrias, en qué tipos de empleos, crear las condiciones sociales para que la gente tenga desde el mínimo de servicios, agua, energía, salud, educación, etcétera, que tenga el mínimo de servicios para en un futuro poder acceder a otro tipo de cosas y combatir las desigualdades, poder también fomentar otro tipo de inversiones atípicas, digamos, y nuevas aquí en el país. Todo eso requiere de un andamiaje que viene desde una estructura de problemas y potenciales hasta las acciones que debemos hacer todos. En ese caso el Estado se convierte en un Estado emprendedor, así como también va la empresa o la persona individual. Todo debe caminar bajo una sola sintonía o una sola visión, y aunque se oye mucho hacia futuro, el punto es empezar ya. Alguien dejó de hacer algo hace un tiempo y tenemos los problemas que tenemos. A alguien le dejó de interesar algún tema en salud, educación, servicios básicos, etcétera, y tenemos los problemas que tenemos. Y por lo tanto, si no lo vemos desde su estructura, aunque toma un poquito más de tiempo, si no lo vemos desde su estructura, no vamos a poder impactar en positivo, así como se impactó en negativo antes. Entonces, es complejo, pero todos vamos en la misma sintonía. Y uno de esos potenciales a los que usted se refería, sin duda, es el manejo de la pandemia, que va en este mundo actual amarrado a la economía. Quiero compartir con nuestra audiencia una nota al respecto que habla sobre este trabajo que se ha hecho en el manejo de la pandemia en nuestro país tan exitoso y la perspectiva de crecimiento económico.
El 11% de los 4.5 millones de salvadoreños que serán inmunizados del coronavirus ya recibió la vacuna contra el COVID-19, según el último recuento oficial. Gracias al Plan Nacional de Vacunación, también la economía salvadoreña sentirá un alivio, ya que las autoridades del Gabinete Económico aseguran que la inmunización evitará un segundo confinamiento ante un repunte de casos. Esto da tranquilidad a los inversionistas que ven en El Salvador un lugar para crear empleos. El intercambio comercial del país con el resto del mundo está en niveles históricos, ya que marzo de este año es el mes con más exportaciones en la historia de El Salvador en medio de una pandemia. Las exportaciones alcanzaron ingresos récord, $1.601 millones en el periodo de enero a marzo y $574.2 millones solo en el tercer mes. La venta de productos salvadoreños al exterior ha logrado mejorar los niveles de ingresos previos a la pandemia. Ahí está el resultado. Sí, bueno, siempre que hay indicadores positivos en un país se tiene que evaluar primero como una oportunidad y segundo como una responsabilidad, en el sentido de que, ok, la fórmula funciona, hagámosla que camine más rápido, más fuerte, consolidémosla, etcétera. Consolidemos la relación con los sectores, fortalezcamos las políticas públicas, fortalezcamos y veamos de qué manera hacemos más eficiente el tema de vacunaciones, tomas de pruebas, etcétera. Y por lo tanto, pues debemos de verlo de esa manera. Son oportunidades que se vienen y si se va trabajando de forma efectiva, si se va trabajando de forma rápida y funciona, si los índices o las curvas pues van creciendo, uno ve la curva, por ejemplo, en la tendencia en las vacunaciones, por ejemplo, es exponencial. Innegable e irrefutable. Sí, bueno, ahí nosotros le vamos dando seguimiento a este tipo de cosas y vamos también viendo de qué manera o trabajamos fondos de emergencia que de pronto el Estado pueda necesitar para que eso no baje, sino para que llegue a un nivel de estabilidad que sea muy positivo para el país. Para evitar colapsos, por ejemplo, se veía desde que empezó esto, el tema de cuáles son las consecuencias o cuáles son los efectos de esta enfermedad. Colapsan los sistemas de salud y esa es la parte más peligrosa si no se trata, si no se verifica, si no se previene, si no se tienen las suficientes pruebas, si no se tienen las reacciones o las decisiones ejecutivas difíciles, pero que hay que tomar, y aquí están los resultados, y por lo tanto pues a nosotros nos obliga también a ir tomando estas medidas. El banco tiene fondos de emergencia y operaciones ya preaprobadas de emergencia en el caso de que el gobierno le llegase a necesitar, en el caso de que la gente necesite más cooperación, pues también nosotros tenemos que ir leyendo ese tipo de cosas, y si van manejándose a esa velocidad, pues nos obliga a nosotros también a manejarnos a esa velocidad. Y a ir viendo, ok, pueden necesitar esto, pueden necesitar más pruebas, pueden necesitar más inversión en infraestructura, lo que sea, pues son cosas que se van leyendo y se van estableciendo una serie de planificaciones también junto a la dinámica del gobierno. Y es que hablar del colapso en los sistemas de salud, desgraciadamente, insisto, es lo que se está viendo en muchos países del mundo, y obviamente esto aleja la inversión. En general, paraliza todo, y era una de las cosas que El Salvador, por sus características, o nos podemos ir a la región por sus características, tenía que hacer algo radical. En ese sentido, el sistema de salud no gozaba de una buena infraestructura, lo vimos personalmente. Visitamos antes del COVID los diferentes hospitales para trabajar un proyecto que fuese de infraestructuras y de reequipamiento hospitalario. Cuando cae la enfermedad, ok, puede colapsar esto, nuestro sistema no está en las mejores condiciones, es muy precario en su mayoría, hay que actuar rápido, hay que intervenir los hospitales, pero también que se pueda heredar en el camino un sistema de salud decente para nuestra gente, ¿verdad? Tanto el Hospital El Salvador como el área que ahora se está utilizando para las vacunaciones,
megacentro de vacunaciones, que evidentemente el presidente ha dicho, ok, ahorita es para esto, mañana va a ser para lo otro, y está bien, hay que irnos adaptando conforme las necesidades que vamos teniendo. No hemos sido un país que ha tenido las grandes bonanzas. Yo decía, dejamos de hacer algo hace 10, 15 años y hoy tenemos lo que tenemos, y hay que trabajar con lo que se tiene. Y eso implica decisiones difíciles, implica también para todos ir caminando, ir viendo en qué se puede apoyar en este tipo de decisiones. Ok, el Estado toma una decisión enfocada en esto, de qué manera nosotros podemos echar una mano, de qué manera nosotros podemos apoyar las políticas públicas, y sobre todo si estas decisiones han ido teniendo resultados positivos, no solo en el servicio básico que sea salud, no solo en el derecho que tiene la gente de poder tener servicios de salud decentes, sino también en el impacto económico que progresivamente va teniendo también el país. Y hablar no solo de proyectos de salud o de seguridad, sino que también de educación. Mi Nueva Escuela, que es un proyecto que será emulado por otros países. Sí, de hecho, bueno, el banco está trabajando en ese proyecto, pues con el presidente lo diseñamos en su momento, y ahora pues la última reunión que se tuvo de directorio del banco, se ha empezado a trabajar con República Dominicana, también a través de la dirección del banco, de nuestro homólogo en República Dominicana. Ya se está iniciando el proceso de traslape, digamos, del proyecto y de cooperación de parte de El Salvador, para que Mi Nueva Escuela pueda ser también aplicado en Dominicana, bajo sus características también. Se lee igual, ok, cómo está la infraestructura, cómo es el sistema educativo, incluso cómo está toda la parte topográfica, medioambiental, etcétera, del país, para ir viendo qué adaptaciones se le hace al proyecto y que pueda ser utilizado de la mejor manera allá. Eso para nosotros es nos llena de mucho orgullo, porque El Salvador, con todas las limitantes que va teniendo, pero que también con todo el crecimiento que va teniendo, porque no le podemos también donar proyectos, estrategias, ideas a otro país que también lo necesita y que tiene quizás visiones compartidas con nosotros, y que esto evidentemente les pueda funcionar a ellos. Ya el modelo está lo suficientemente comprobado, medido, etcétera, para que se pueda iniciar. Evidentemente la Asamblea juega un papel muy importante en esto, puesto que se está haciendo una inversión social para este país sin precedente en el tema de educación. No solo es una cuestión de darle más presupuesto a educación, sino también de qué manera tocamos la parte de infraestructura y de qué manera se cambia de forma radical para que se pueda inyectar un sistema nuevo de educación. El COVID trajo también un cambio de prioridades. Se le dio una prioridad al trabajo a distancia para los niños, la entrega de las computadoras, etcétera. Y la infraestructura queda en un segundo plano, pero evidentemente su proceso que no pare, que no se detenga, y la Asamblea Legislativa en su momento aprobará los recursos para esto. Viene de unos fondos de pobreza regionales que al país lo tocan en mínimo, y es la mejor inversión que nosotros podamos hacer como país. Sin duda estamos hablando de un El Salvador diferente, de un nuevo El Salvador, 30 años de abandono, de una historia salvadoreña donde éramos señalados solo por temas negativos. Ahora somos ejemplo para otros países, y qué bueno que podamos colaborar con estos proyectos, como usted lo menciona, de Mi Nueva Escuela, a países como República Dominicana. Gracias, sí, Luis, por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes y muy amables. Gracias. Gracias a ustedes por habernos sintonizado desde las 6:30 de la mañana. Por supuesto, los esperamos mañana en una nueva entrevista. Que tenga una bendecida jornada. AM con Marisol Durán. El siguiente programa